Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de tener una sesión muy importante e interesante a la vez. Hemos de hablar de pacientes que sufren de lesiones, y lo más llamativo es que la mayoría de ellas acontece dentro del hogar. Me estoy refiriendo a lesiones generadas por quemaduras. Por supuesto, para ello hemos de contar con la presencia de un experto, el doctor Gonzalo Sillerico. Él es médico cirujano, especialista en cirugía plástica y quemados. Entre sus últimos desempeños estuvo el de ser el director del Hospital de Clínicas y hoy es el jefe del servicio precisamente de cirugía plástica y quemados de nuestro hospital, el más importante del sistema público. Adicionalmente, por supuesto, él tiene actividades muy importantes en el seno de la sociedad correspondiente y es además miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Quemados. Es decir, hemos de hablar con una persona que es experta en el tema y nos va a poder enseñar qué es lo que se debe hacer en cada caso en particular. Pero antes de ello, permítanme por favor ir al sector F-Mente Informa. Amigos, en esta nota ustedes podrán observar el informe preliminar del doctor Guido Zambrana respecto de la acreditación ante el Mercosur que recientemente la Facultad de Medicina, su carrera de medicina, en realidad tuvo que afrontar en días pasados. Vamos a la nota, por favor. Bueno, como es de conocimiento de la comunidad facultativa, de las autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, los días 3 al 5 de octubre tuvimos el placer de recibir como una comisión de evaluación externa del Mercosur a académicos provenientes de diversas universidades. Estuvo con nosotros el doctor Alejandro Gabriel Gragno de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Ana Emilia Campuzano Rolón de la Universidad de Córdoba, Argentina, y la doctora Mariela Gil Montero de la Universidad Católica Boliviana. Este grupo estuvo coordinado por el doctor Timoteo Sánchez de la agencia que tenemos en Bolivia de acreditación al Mercosur, que se denomina SENACO. Su presencia en 3 días estuvo orientada primero a la verificación y la calidad del informe de autoevaluación que se había elaborado en un término de más de 2 años en la facultad, específicamente en la carrera de medicina. Su trabajo era verificar la veracidad documentada de ese informe de autoevaluación, y eso es lo que esencialmente hicieron, corroborando con visitas y entrevistas a autoridades, a estudiantes, a docentes, a trabajadores administrativos. Pudieron conocer en directo las condiciones de estudio en que se desarrollan nuestros estudiantes en nuestra facultad, lo que se realiza en investigación, lo que se realiza en interacción social, asimismo verificar las condiciones de infraestructura y equipamiento que tenemos para la atención a nuestros estudiantes. Por norma, este momento que corresponde a la evaluación externa concluye con un informe que va a ver tanto la confiabilidad del informe de autoevaluación, el plan de mejoras, que en nuestro caso está contenido en un plan de desarrollo institucional, y además el cumplimiento de estándares que han sido preestablecidos en el Mercosur. Es bueno recalcar que en esta visita
no se expresan los resultados de lo encontrado en este proceso. Solamente en la visita que hicieron de despedida o de cierre del proceso de visita a las autoridades facultativas, lo que se hizo conocer es las condiciones en que desarrollaron su trabajo, viéndose muy satisfechas de la atención, de la calidad de información que recibieron, pero ellos se abstienen en este momento de dar ninguna opinión ni dar un criterio de valor sobre lo que encontraron. Eso se va a expresar en un informe. Ese informe se le conocerá en aproximadamente un mes, y luego de que ese informe conozca la carrera y si no tiene observaciones, luego pasa a otras instancias de aprobación que finalmente en una reunión de ministros o de ministerios de educación de la región darán su veredicto y se hará conocer en qué condiciones se encontraron y cuáles sus recomendaciones respecto a las condiciones para ser o no acreditada la carrera de medicina. Amigos, como lo habíamos enunciado, está en el set el profesor doctor Gonzalo Sillerico, con quien vamos a abordar el tema que señalamos, el del paciente que sufre quemaduras. Pero antes de que yo pueda presentarles a este distinguido profesor, permítanme ir primero a una pausa, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado, está con nosotros el profesor doctor Gonzalo Sillerico, a quien voy a tener el placer de saludar y presentarles en este mismo momento. Doctor Sillerico, qué placer saludarlo, bienvenido al set. Doctor Mendoza, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a toda la televisión, a todos los televidentes. Es para mí muy grato estar en este lugar, doctor, porque es una forma de dirigirme a la población y trabajar y tratar sobre los pacientes quemados, que es un asunto un poco serio, es un asunto un poco grave y es un asunto que va a traer serias secuelas de índole social, psicológica, etc. Gracias, doctor Sillerico. De hecho, para entrar en contexto, aunque muy poca estadística hay realmente en el país, se dice que cerca de 200.000 personas en el mundo en este año han de fallecer por efecto de las quemaduras. Y también se dice que cerca del 5% de las personas que sufren quemaduras terminan con secuelas importantes. Obviamente, está de más decirlo, pero hay que recordar que el 90% de estos eventos probablemente acontecen en países en vías de desarrollo o, como alguien dice, en países pobres. Pero lo dramático de ello, doctor, es que son los niños los que al parecer sufren con más frecuencia
de este tipo de lesiones. Y por supuesto también adultos, dependiendo de su lugar de trabajo. Usted nos va a ayudar a dilucidar todos estos aspectos. Desde luego. Y le pido que comencemos con algo que nos parece importante. Definamos qué es una quemadura, doctor. Bueno, se define una quemadura de manera clara y concreta a la lesión, en este caso del cuerpo humano, de la piel, por varios agentes, sean agentes físicos, agentes químicos y agentes por radiación. Son aquellas lesiones que van a destruir nuestra piel, van a lesionar de manera importante nuestra piel. Y nuestra piel es la primera barrera de protección del ser humano, que al ser alterada, esta altera toda la parte sistémica del organismo. Es lo más frecuente, lo que usted hablaba hace un momento sobre los niños. Las lesiones y las quemaduras que se dan a nivel de domicilio son las más frecuentes y sobre todo en los niños. Esto va un poco por culpa de los padres de familia, en primer lugar. Segundo, el hacinamiento. Tercero, se da por la falta de prevención de ese tipo de lesiones. El mejor tratamiento para el paciente quemado en la niñez es la prevención, doctor Mendoza. Se han hecho campañas en todo el mundo tratando de mejorar. Nosotros en la Facultad de Medicina, con los niveles de cuarto año, hemos hecho campañas de prevención de quemaduras en la ciudad del Alto, juntamente y con el concurso del doctor Yacida Andrade. Hemos trabajado mucho haciendo las campañas en el Alto, aquí en la ciudad de La Paz. Hemos hecho campañas en las cuales hemos evaluado inclusive cómo nos ha ido con los pacientes. Y hemos encontrado aspectos muy simpáticos, muy lindos. Por ejemplo, años atrás hemos hecho una campaña en el Alto, en el cual hemos hecho un papelógrafo y les hemos dejado a los niños. ¿Y qué ocurría? Estos niños presentaban en las plazas del Alto. Pero lo interesante era que estos niños presentaban hasta en Aymara. Claro. Y entonces hemos podido acercarnos un poco más. Pero eso, lamentablemente, no hemos continuado con el trabajo de prevención. Obviamente se ha cortado, se han aparecido otras universidades y demás cosas. Sin embargo, las campañas de prevención que ha hecho la Facultad de Medicina han sido siempre positivas. De acuerdo, de ello vamos a hablar enseguida, doctor, pero concretando un poquito más. Son agentes físicos, químicos, en fin, todos los que producen calor y radiación. Pero, ¿por qué no vamos enumerando? Seguramente nos vamos a olvidar de algunas. ¿Qué cosas, qué sustancias o qué circunstancias en que la gente en general y los niños en particular sufran quemaduras? Perfecto. Por ejemplo, el agua hirviendo, ¿no es cierto? Correcto. Al clasificar a los agentes físicos, estamos hablando de varias cosas. Estamos hablando del agua hervida, el agua hirviendo, que es lo más frecuente en nuestro medio. El niño de 4 o 5 años va, se acerca a la cocina y levanta la mano y quiere ver lo que hay en la olla y se vacía la olla y se quema. Es una quemadura física. La otra quemadura se da por corriente eléctrica. En nuestro medio no tomamos los padres las previsiones correctas y no cerramos los tomacorrientes. Hay unos tapones especiales para aquello y los niños meten los dedos ahí. Los cables del televisor, de la computadora y demás otros utensilios que hay en la casa hacen que el niño a veces yo he tenido varios niños de estas características, muerden los cables y les pasa corriente. Entonces son un poco inherentes a la prevención de las quemaduras, inherentes a los padres de familia que tenemos que cuidar a nuestros hijos. Un aspecto importante en nuestro medio ha cambiado un poco, pero es el uso del agua caliente para el baño del niño. Muchas familias cuentan tal vez con una ducha o no cuentan con una ducha, pero ¿qué hace la madre? Hace hervir agua en un recipiente y deja en el piso. Mientras que el hermanito está jugando, está bañando ella a uno de los hermanitos y el otro se sienta en el agua caliente. Hemos visto realmente quemaduras muy graves con serias secuelas ya posteriormente a nivel de la región perineal y genital de estos niños que han sufrido quemaduras en los genitales. Entonces, como les decía, es un poco la prevención de quemaduras en los cuales nosotros, los padres de familia, somos los que tenemos que cuidar a los niños. O sea, ese tipo de lesiones, doctor. Otro aspecto importante en los medios de la ciudad de La Paz es que nosotros no tomamos conciencia de ponerle una etiqueta a determinada botella. Por ejemplo, hay todo tipo de lesiones.
Hemos visto quemaduras a nivel del tracto gastroesofágico, en la cual en la casa hay, para limpiar los baños, hay sustancias corrosivas. Exacto, sustancias. no tiene, pero está en una botella de refresco. Y el niño, inclusive el mismo padre de familia, en estado de ebriedad muchas veces, ha agarrado y ha tomado ese tipo de sustancias, sufriendo graves lesiones. Entonces, como les voy comentando y les voy diciendo, es un poco culpabilidad de los padres de familia que no toman los cuidados necesarios, aislar ese tipo de cosas. Después, doctor, hay un aspecto importante que hay que tomar en cuenta. Es la forma en la cual, cómo vive la persona, cómo viven las familias. Antes, por ejemplo, en el campo, ¿qué pasa? Vivían en un lugar donde era más abierto y las personas en San Juan, sobre todo, quemaban o queman para calentar las cosas y se producían incendios terribles en sus casas. Entonces quemaban los papás, los niños, todo era un desastre. Actualmente ha disminuido ese tipo de incidencia de quemaduras y con el advenimiento de la instalación del gas domiciliario, por ejemplo, hay menos quemaduras por los botellones de gas. Si ustedes recuerdan tiempos anteriores, y actualmente también muchos padres de familias calientan las garrafas para tratar de sacar todo lo mínimo posible de gas licuado de las garrafas, produciéndose también serias lesiones a todo nivel, tanto a nivel de los papás como de los hijos. Por eso es que yo les decía inicialmente que el mejor tratamiento del paciente quemado es la prevención de este. Sin lugar a dudas. Doctor, también la irradiación solar puede ser causa de quemadura. Desde luego. Muy importante, ¿verdad? Eventualmente también algunos tratamientos por irradiación, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, todavía algunos aparatos médicos de irradiación, a pesar de que cumplen su función, eventualmente pueden generar alguna quemadura alrededor de la zona que se irradia, en fin, que son cosas que también hay que conocer, aunque son muy poco frecuentes, desde luego. Doctor, estas quemaduras producidas por estos elementos y otros, tal vez otros agentes, pueden en la economía del ser humano generar lesiones leves, como alguien dice, o muy graves, o muy pequeñas o muy amplias en extensión. ¿Cómo la especialidad suya clasifica los casos de acuerdo a su gravedad o extensión? Esa es su pregunta, doctor. Es muy importante porque me permite explicar a la población lo que es una quemadura de primer grado, una de segundo grado superficial o profunda, o una quemadura de tercer grado. Correcto. Iremos hablando de una quemadura de primer grado. Creo que todos hemos sufrido una quemadura de primer grado cuando estamos expuestos a la luz solar, por ejemplo. El tratamiento de esta quemadura es simplemente la aplicación de una crema cualquiera. Va a arder un poco en la casa y posteriormente, entre el lapso de hasta 7 días, esto va a cicatrizar o va a desaparecer toda la sintomatología, con un ligero cambio o enrojecimiento de la piel, por ejemplo. Se pela, Exacto. ¿cierto? Es la palabra, se pela. Después, si avanzamos un poquito más, vamos a hablar de las quemaduras de segundo grado superficial y las de segundo grado profunda. La de segundo grado superficial tiene la característica de que va a presentar una ampolla a nivel de la quemadura. Se puede dar por agua caliente, que es lo más frecuente, por aceite hirviendo, se da por sustancias, en algunos casos hasta por corriente eléctrica, ya, toma corrientes. Esta lesión tiene la característica, es muy dolorosa, porque las terminaciones nerviosas que han sido lesionadas están a flor de piel, se puede decir, y el dolor es muy importante. Entonces, el tratamiento de estas lesiones está en base fundamentalmente al uso de cremas con antibióticos, el uso de analgésicos en algunos casos, y dependiendo de la extensión de la quemadura, nosotros podemos manejarlo por consultorio o de manera ambulatoria. Sin embargo, una persona que tiene más allá de un 20% de quemadura en nuestro organismo, ya tiene alteraciones de índole sistémica. Eso quiere decir que se va a alterar toda la homeostasis del paciente, se va a alterar la diuresis horaria, hemodinámicamente va a estar inestable. Y para que ustedes comprendan, en un paciente que tiene más del 60-70% de quemadura, el paciente no muere como tal por la misma quemadura. Se empieza a deshidratar de tal paciente que si no es atendido de manera rápida y de manera oportuna y de manera efectiva,
El paciente se va a morir, señoras y señores, con una insuficiencia renal aguda. No muere por la quemadura. La piel es una especie de plástico que nos hace, que permite que no salgan nuestros líquidos. Al quemarse los líquidos empiezan a salirse hacia afuera y lo que más sufre es el riñón. Y entonces, cuando no le damos el suficiente aporte necesario, vamos a tener una insuficiencia renal y esto lo va a matar. ¿Qué ocurre en una quemadura de segundo grado profunda? Esta quemadura ya lesiona un poco, digamos, entre términos, entre comillas, va a lesionar las terminaciones nerviosas. Entonces, una quemadura ya menos dolorosa que la que he mencionado anterior. Esta quemadura tiene las mismas características. Una piel ligeramente acartonada, vamos a encontrar que de acuerdo a la extensión de la quemadura puede deshidratarse de la misma forma, vamos a encontrar que en algunos casos hay también ampollas a su alrededor. Sin embargo, se caracteriza porque es un poco menos dolorosa que la anterior que he mencionado. Y finalmente tendríamos las quemaduras de tercer grado, que son aquellas quemaduras, por ejemplo, por corriente eléctrica de alto voltaje, que van a hacer que la piel se haya carbonizado totalmente, se haya quemado totalmente, y en sí las terminaciones nerviosas que estoy hablando, que tanto estoy hablando, también ya se han quemado. Entonces la quemadura de tercer grado no duele. Y es una piel que está acartonada, doctor, y esta piel obviamente ya está carbonizada, ya está muerta. Los tratamientos de los diferentes niveles, como les decía, una quemadura de primer grado va a cicatrizar por sí misma en 6 a 7 días. Una quemadura de segundo grado superficial entre 7 a 14. Una quemadura de segundo grado profunda entre 14 a 21 días. Y las quemaduras de tercer grado no va a cicatrizar nunca. En estas hay que hacer ya tratamientos más agresivos, como ser injertos, colgajos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de manera resumida, doctor, y de manera concreta, esos son los 3 niveles que se dan en las quemaduras en los pacientes quemados. Sin embargo, no solamente podemos hablar de la profundidad de las quemaduras, doctor Mendoza, sino tendremos que hablar también, y como les decía, de la extensión de la quemadura. Correcto. Sí, amigos, creo que el profesor Cillerico fue absolutamente claro y solo para parafrasear un poco lo que él señaló. La piel cumple un rol tremendamente importante en la economía del ser humano. Le protege, le recubre de una serie de agresiones que cotidianamente sufre. De hecho, al mismo tiempo que le cubre del frío, también le ayuda a perder cierto calor cuando hay excesiva temperatura, transpira. Evita que pierda líquidos, cosa fundamental, pero también evita que se enfríe totalmente porque es reguladora de nuestra temperatura. Naturalmente, esta primera defensa que tenemos ante el medio, si se altera, afecta la totalidad de la economía si la lesión es extensa. Por otro lado, el profesor Cillerico dijo, pueden ser las quemaduras de primero, segundo y tercer grado, y están referidas al espesor de la piel. La parte más superior es la epidermis, y cuando se lesiona esta, es la quemadura de primer grado. La segunda variedad es cuando, aparte de la epi, que es lo de encima, la dermis, que subyace, que está debajo, también se afecta. Y acá el profesor ha hecho una diferencia, dijo, hay unas superficiales y unas profundas. Obviamente, más profundamente, hay terminaciones nerviosas. Y el tercer grado es cuando se afecta absolutamente todo esto, más la grasa que está debajo, donde prácticamente se barre con todas las terminaciones nerviosas. Y por esa razón no duele. Lo que no quiere decir que no haya lesión. Todo lo contrario, seguramente vamos a hablar más adelante, esta persona es susceptible de tener N complicaciones que pueden conducir a la muerte. Pero vamos a seguir conversando del tema. Ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores?
En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, conversamos con el doctor Gonzalo Sillerico sobre las quemaduras que sufren los seres humanos en diversas circunstancias. Doctor Sillerico, usted habló de la extensión como un factor de gravedad prácticamente de las quemaduras. ¿Es verdad que debe considerarse grave una quemadura si se afecta la cara, la región de las manos y algunas otras zonas? Desde luego, doctor. Por ejemplo, toda la cara, si uno se quema, en la extensión no es grande, puede llegar a un 5%, pero por el lugar de la quemadura, están ahí los ojos, está la nariz, está la boca, está el conducto auditivo externo, etcétera, están las orejas. Entonces, es una lesión de acuerdo a la localización muy grave, doctor, o quemarse en los genitales, que tienen 1% de quemaduras, pero en su porcentaje es pequeño. Pero sí, en la gravedad, doctor, es terrible. O las mamas de una señora, por ejemplo, no sé, una señorita. Entonces, son lugares que están en relación con el cuerpo humano que van a mostrarnos gravedad y que merecen un tratamiento también especial. Es por eso que los tratamientos deben ser manejados de acuerdo a un criterio, primero, como en todas partes, inicial, pero siempre con la colaboración y el concurso de un médico. Hay cosas, doctor, que uno puede manejar hasta un cierto porcentaje. Por ejemplo, una quemadura por cigarrillo, una cosa pequeña, no tiene mucha importancia, entre comillas, podríamos decir, si no es profundo. Pero una quemadura un poco más extensa, ¿qué es lo que debe hacer una mamá, un papá, cuando un niño se echa el agua caliente en la cara, en el tórax, por ejemplo? Lo que debe hacer es lo siguiente: se queme al niño, puede inmediatamente darle un baño con agua fría, o de la ducha sin que esté caliente. No hielo. No hielo, no hielo. Agua fría. Sí. Agua fría, agua fría. O agua que no esté hervida. Así que es. sea a nivel ambiente, digamos. Exacto. Nada más, porque le va a producir alteraciones en la temperatura corporal del paciente. Entonces usted le lava y con una sábana limpia usted lo envuelve y lo lleva a un centro médico. Correcto. Donde el centro médico va a diagnosticar la extensión de la quemadura, va a ver las características de la quemadura, la localización de la quemadura y vamos a hacer un tratamiento, como les decía, adecuado. Es lo único que debe hacer un padre de familia. ¿Qué es lo que hace cuando un papá, una madre de familia ve a su hijo que se ha sufrido quemadura por corriente eléctrica, de alto o domiciliaria? Tiene que ir, y lo primero, antes que tocar al niño, tiene que ir a bajar la corriente, bajar la palanca, porque puede que inclusive a usted, al que le está salvando, él también sufra quemadura. Entonces esa es la mejor manera de resolver el problema. Bajar la palanca y ya no hay corriente. Consiguientemente este niño ya está, digamos, salvo. Entonces lo retiraremos, lavaremos con agua normal, como les decía,
y le envolveremos con una sábana y lo llevaremos al centro hospitalario para dar una atención correspondiente. ¿Qué es lo que se hace, señores, cuando un niño se sufre quemadura con sustancia química? En nuestros hogares, en algunos lugares hay ácido sulfúrico, aunque ustedes no crean. Claro, hay de el baterías. ácido de batería, el ácido de los soldadores. Lo que tienen que hacer ustedes, si no saben qué sustancia es, envolver esa mano con una tela, con un lienzo, con una sábana e ir al hospital. Si fuera ácido sulfúrico y usted le echa agua, está activando ese ácido y va a darle más daño que beneficio. Entonces, lo que tiene que usted hacer es ver que es una sustancia química, llevar inmediatamente al paciente a un centro hospitalario y averiguar qué sustancia es para colocar el antídoto correspondiente. Si es un ácido, le daremos una sustancia alcalina. Si es una sustancia alcalina, le daremos una sustancia ácida, pero tenemos que tratar de conocer cuál es el nombre de esta sustancia. Doctor, a propósito, en el hospital vimos que muchos pacientitos quemados de distinta extensión llegan cubiertos de diversas sustancias, barro, por ejemplo, colinos. Cuéntenos un poco de aquello y si es correcto que hagan esto en nuestros amigos que hoy nos escuchan y nos ven. Doctor, realmente, si hablamos un poco, veamos nuestro nivel social, nuestro nivel cultural y dónde están los accidentes que se producen. Yo trabajo en una unidad, en el hospital de clínicas, en la unidad de quemados y cirugía plástica, donde es un centro de referencia a nivel nacional. Llegan pacientes, doctor, que vienen de la misma ciudad, pero nos han quemado con agua caliente, perfecto, nos atendemos. Ya en este nivel, muchas personas le echan aceite para que no le duela. En el mismo domicilio le ponen pasta dental, el famoso Colinos. Así es. Le ponen su pasta Colinos. Pero todavía, digamos, está bien, entre comillas, porque no está causando mucho daño. Les colocan en la casa aquí cebollas, verduras, tomates, según ellos, para aminorar el dolor. Sin embargo, doctor, he tenido la suerte de ver a gente que viene ya del área rural, por ejemplo, cosas dramáticas, tristes, porque en vez de mejorar al paciente, lo único que se hace es empeorar y hacer que el pronóstico de este paciente sea peor todavía. Les colocan ese barro de río que es altamente contaminado. Y en una herida abierta, en una quemadura, pues estamos produciendo nosotros la infección en vez de ayudarlo. He visto que vienen inclusive con de las vacas, con las heces fecales de las vacas, también. Con bosta de vaca. Con bosta de vaca, doctor. Y he tenido la suerte también de ver pacientes en los cuales quemados que han venido después de mucho tiempo, hasta con la salida de gusanos, doctor. Claro, se parasitan, pues. Claro, entonces es realmente triste, se complica más. Y en estos pacientes a veces no es posible ya curar una quemadura. Ya interviene el traumatólogo haciendo una amputación de una pierna y demás cosas, ¿no? Correcto. Por eso es lo que les decía, el mejor tratamiento del paciente quemado es la prevención. Y señores, lo que hay que hacer en un paciente quemado es llevarlo a un centro hospitalario para darle una atención correspondiente, una atención correcta, doctor. Esas cosas he visto realmente tristes, que en determinado momento uno se queda amarrado de manos, porque no sabe lo que va a hacer. Ya ha avanzado la quemadura, más con la infección que presenta actualmente. Correcto. Amigos, creo que hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Ante una quemadura leve, obviamente lavado por algunos minutos con agua corriente de grifo puede ser suficiente. En una quemadura de mayor extensión y profundidad, esto también es bueno, pero como dijo el doctor Cillerico, cubrir al pacientito quemado con una sábana ojalá limpia y transportarlo inmediatamente al centro de salud. Y ojo, es gravísimo, como dijo muy bien el doctor Cillerico, si las quemaduras son en cara, en manos, en genitales, en miembros inferiores, en pies, por la connotación. Como bien ha señalado, se considera un paciente grave cuando se trata de una extensión de 20 o más % del cuerpo que se afecta. Pero estas zonas que hemos señalado son graves
mejor dicho, son quemaduras graves porque definitivamente las secuelas que dejan suelen ser a veces profundas y por siempre. Por ello, igual que en todo, la primera atención y lo que se hace inmediatamente después puede definir el futuro de estos pacientes que sufren este tipo de quemaduras. Doctor, antes de pasar y hablar del tratamiento especialmente del pacientito grave, también hay quemaduras de las mucosas, dijo usted, en un caso por la ingesta de sustancias corrosivas, para decirlo de alguna manera, pero también por humo, ¿verdad? Por Doctor, el vapor caliente, en fin. Doctor, claro, el tiempo es muy corto, la patología es muy grande. Así es. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Ustedes han oído escuchar que días atrás se han quemado unas personas en área rural, aquí más allá de Villa Fátima, y estaban internados en el hospital de clínicas, en la unidad donde yo trabajo. Estos pacientes se han quemado, pero no solamente han sufrido quemaduras a nivel de la piel, doctor, han inhalado una cantidad enorme de humo. Y la causa de muerte en ellos ha sido pues justamente esa, ¿no? La inhalación de gases tóxicos. Entonces se han llenado los pulmones de humo, se ha alterado la membrana alveolo capilar, donde se hace el intercambio de oxígeno en la sangre para que se pueda oxigenar la sangre. Entonces se ha alterado todo en este tipo de pacientes por el tiempo de exposición. Entonces son quemaduras, por ejemplo, en algunos pacientes de tercer grado. ¿Qué significa un tercer grado? Que la exposición ha sido prolongada, ha sido larga. Entonces, esta quemadura no solamente le ha quemado la cara, sino ha inhalado también humos tóxicos y estos le han producido la muerte. Sí, y yo creo que también esto es importante porque el aspirar vapor incandescente, para decirlo más bien, vapor muy caliente, también puede ser muy nocivo, ¿verdad? Hay un límite en todo y eso hay que cuidar, pero ahí entra, digamos, el enfoque preventivo de las cosas. Exacto, doctor. Doctor, para que la gente comprenda la magnitud de este problema, hemos dicho hasta parte del segundo grado, si no es muy extenso, se puede manejar ambulatoriamente. Pero estos pacientes que sufren grandes quemaduras, ¿qué complicaciones tienen? ¿Qué problemas atraviesan? ¿Cómo es que sufren? Y por eso tienen que estar en el hospital. De hecho, hay que combatir varias cosas. Usted ha dicho la deshidratación, el dolor, la infección, etc. Entonces, yo quisiera que la población le explique por qué estos pacientes deben ser internados y tratados con internación en el hospital. Porque definitivamente uno pensaría que puede cualquier quemadura tratarse también en domicilio. Correcto. Bueno, doctor, para resumir un poco y para que la población lo logre entender, les voy a explicar cómo funciona un paciente quemado. Una quemadura, digamos, solar, se quema en la espalda, puede curarse en domicilio con una cremita, como les he dicho. Así es. Una quemadura por un incendio, por fuego directo, por agua caliente, que va más allá del 20%, esta quemadura va a tener alteración sistémica, como decía. Lo que se va a afectar más es el riñón. Entonces hay que hidratar a este paciente. Logramos salir de esto, lo traen al paciente, lo hidratamos, salimos de esto. Una vez que hemos salido de la insuficiencia renal, el paciente empieza a recuperar y empieza a funcionar de manera ya normal, podemos decir, entre comillas, todo su organismo, su corazón, los riñones, los pulmones, todo eso, y sale. Pero viene la otra parte, hay que empezar a preparar, curar, para continuar y concluir el tratamiento en el paciente quemado. Al decir concluir, yo digo, hay que retirar la quemadura, se llaman escaras, esa es una cirugía agresiva, se necesita sangre. Quiere decir, doctor, para la gente, que estas costras que se generan sobre la quemadura hay que retirarlas. Exacto. Y eso requiere de atención médica, quirúrgica, bajo anestesia, ¿no es cierto? Correcto. Ya tiene que estar en un hospital, en una unidad de que sepa manejar quemados. Una vez que se ha retirado este tejido necrosado, que está quemado, carbonizado, que está muerto, hay que seguir curando.
hasta que ese tejido que queda empieza lo que se llama a granular, aparezca un tejido el cual sea apto para que pueda recibir injertos o colgajos. Entonces estamos tomando en cuenta que ya va pasando el tiempo y le falta piel, entonces el paciente empieza a desnutrirse. Entonces nosotros tenemos que empezar a nutrir al paciente, le damos alimentación, en algunos casos parenteral, por sonda nasogástrica, etc. Y, bueno, lo nutrimos. Y luego ya empezamos la parte del tratamiento final del paciente quemado. Es la aplicación de injertos para cubrir las áreas lesionadas. Sin embargo, doctor, en los libros de cirugía plástica y estética, el rostro, por ejemplo, y todos los seres humanos son lindos cuando hay armonía en su rostro. Cuando se altera esta armonía, cuando tiene un corte en la cara, tiene una quemadura, automáticamente este paciente ya se altera su armonía. De acuerdo. Y desde el punto de vista hasta psicológico se va a empezar a tener algunos cambios. ¿Qué es lo que ocurre? Hemos preparado al paciente, le sacamos las quemaduras, las escaras, preparamos al paciente y lo injertamos. Tratamos de concluir el tratamiento. Se pegan los injertos, muy bien, el paciente hace fisioterapia, ya moviliza bien las piernas, mueve los brazos, etc. Está haciendo adecuadamente su tratamiento de tipo fisioterapéutico con los quemados y demás. Sin embargo, en nuestro medio y en muchos lugares también, hay lo que se llaman los queloides. Y entonces aparece, por ejemplo, en las quemaduras a nivel de las articulaciones, como en las rodillas, unas bridas adherenciales. Entonces ya no le deja estirar al paciente, hay que extender el paciente, hacer otra cirugía, hacer setaplastías, colocar otros injertos. Son estas cicatrices gruesas, ¿verdad? Las queloides. Exacto. Y desafortunadamente coinciden con zonas de articulaciones del cuello, del brazo, que impiden, obviamente, el funcionamiento adecuado y hasta deforman las articulaciones. Exacto, doctor. Aquí quería llegar a decirles lo siguiente, que los pacientes quemados fatalmente tienen 3 tipos de secuelas. Las secuelas funcionales, lo que decía el doctor Mendoza, el paciente no puede mover los pies a veces, las manos no puede mover, la cara no puede gesticular, tiene queloides a nivel de la boca, de los párpados, no puede cerrar, ha perdido las pabellón auricular, etc. Tiene secuelas de índole estéticas, se ha quemado la cara, ya no tiene esa unidad estética que estamos hablando, de esa armonía, de esa belleza que tiene todos los seres humanos. Correcto. Y lo más grave, doctor, lo más triste además, son las secuelas de índole psicológicas que tiene este paciente, que en algunos casos hemos visto que lo pueden llevar hasta el suicidio. Hay la separación de las familias, la alteración de la parte psicológica del paciente varón, de la paciente mujer, ya no hay ese atractivo sexual que existe en una pareja, por ejemplo. Entonces, es realmente catastrófico una quemadura. Ser quemado es difícil, pero actualmente hay muchos medios de tratar a los pacientes, curamos a los pacientes, pero siempre el paciente quemado no tiene buenos recuerdos y nunca va a quedar ad integrum como era antes. Siempre va a tener una secuela, y las digo, como esas secuelas, funcional, estética o psicológica. Gracias, doctor. Muy claro todo. Amigos, vamos a seguir hablando de ello, pero permítanme ir ahora a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la unidad de transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la unidad de transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia?
El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, continuamos hablando con el doctor Gonzalo Sillerico sobre el paciente que sufre quemaduras. Doctor Gonzalo, para la gente, por favor, díganos algunos tips preventivos. Yo creo que gran parte de las quemaduras que especialmente sufren los niños son evitables y son los papás los que efectivamente deben tomar atención de esta situación. Los niños no tienen la culpa, los niños son curiosos, los niños siempre están descubriendo las cosas y creemos que si los papás toman conciencia de ello se pueden evitar muchísimos accidentes. Desde luego, doctor. Si usted recuerda y a la teleaudiencia, desde un principio hemos dicho que el tratamiento del paciente quemado es la prevención. Señores padres de familia, en la casa hablaremos de las cosas más frecuentes. Son los accidentes intradomiciliarios que se dan y los que se van a hacer más afectados son las amas de casa y los niños. ¿Qué es lo que ocurre? Hablemos del agua hervida, es lo más frecuente que hay. Cuando uno tiene hirviendo agua en la casa, coloque por lo menos el agua en las hornillas que estén más al rincón, donde el niño no alcance. Uno. Segundo, controle usted la garrafa, el gas domiciliario, porque ocurre esto habitualmente. El paciente, en los adultos, por ejemplo, mucha gente bebe. Llega a la casa, se hace un café, cocina, etc., y se olvida cerrar la garrafa y se va a dormir. Y entonces en el domicilio hay gas a nivel del dormitorio y demás cosas, pero en la madrugada alguien va y enciende la luz de la cocina. Como hay ambiente, hay gas en el ambiente, solo el chispazo del interruptor de luz hace que reviente, explote este lugar. Así es. Señor, cuide su casa. Después, señor, fume en lugares donde no haya niños y donde usted haga, no en su cama, no en lugares donde no son adecuados. Hemos visto algunos casos que hay gente que ha fumado, como usted decía, doctor, en su dormitorio y se han dormido y las almohadas tienen generalmente algodón y entonces hablas un incendio a partir de eso. Así es. Entonces son cosas terribles. Señor, en el domicilio colóquele los tapones al tomacorrientes, haga que los niños no hurguen este tipo de cosas. Ustedes se fijan en la casa, de un tomacorriente salen varios cables para varias cosas. No, señor, no, señora, aísle, guarde, póngale un cartón, una madera, trate de aislar eso para que los niños no toquen, porque el niño está jugando, el niño es inocente, no conoce lo que es peligro, no sabe dónde está. Los saumerios también, ¿verdad? Doctor, en el mes de agosto han llegado al hospital, siquiera en una mañana, como 15 pacientes de todas partes con quemaduras con alcohol, secundarios a los saumerios. Obviamente se asocia esto a varias cosas, ¿no? A que las personas echan alcohol en el saumerio, pero también porque están en estado de ebriedad. Desde luego. Entonces suelen quemaduras. En alguna oportunidad, por ejemplo, he visto un paciente muy grave, muy grave, y les voy a comentar de manera rápida. Este joven agarrado y tenía una lesión en la cara, se ha apretado, entre comillas, un mochito, y ha querido desinfectarse, y no encontraba alcohol ni con qué desinfectar. Este señor ha encontrado una lata de alcohol pequeña y le ha hecho un orificio por un lado, y ha tomado un algodón y ha sacado alcohol y se ha limpiado la lesión que tenía. Sin embargo, por capilaridad del borde de esta lata de alcohol ha ido saliendo el alcohol. Desde luego. Alguien ha fumado, doctor, y se ha incendiado la casa. Imagínese, por un forúnculo, este joven ha tenido con un 85% de quemadura grave. Lo han llevado a los Estados Unidos, lamentablemente ha fallecido este joven, pero esa es la historia. Hemos visto nosotros que los accidentes más simples pueden traer accidentes muy graves. Entonces, siempre es bueno exagerar en la prevención.
Si no recuerda, vaya a ver otra vez si está bien cerrada esa garrafa, está bien cerrada, Correcto. está apagada esa luz, doctor. Doctor, casi se nos fue la totalidad del tiempo, pero yo quería pedirle que a la gente le pueda decir de una forma muy breve uno de los casos extraordinarios que usted tuvo que tratar, qué esfuerzo le demandó y que prácticamente le rescató al paciente de la muerte para que siga viviendo. Claro que seguramente con secuelas. Doctor, de manera resumida voy a contarles algo que hemos atendido hace unos años atrás. Este es un paciente que ha sufrido una quemadura de alto voltaje al arreglar los postes de luz. Ha sufrido una quemadura de tercer grado con una extensión del 75% de superficie corporal quemada. A este paciente, entre su internación, desde el día que lo hemos atendido, hasta la resolución de sus secuelas que ha concluido este paciente, le hemos hecho 56 cirugías. Lo hemos atendido inicialmente, como les decía al principio de la entrevista, le hemos hidratado, mejorado su riñón, le hemos preparado el área, le hemos injertado, le hemos hecho colgajos, etc. Y el paciente ha cicatrizado, sí, ha caminado, pero como también mencioné hace un momento, con serias secuelas al nivel de la extensión de los miembros inferiores, los brazos, las axilas y demás. Y le hemos hecho colgajos, le hemos hecho injertos, muchas cosas. Este paciente, doctor, ha costado mucho el sacarlo del más allá, traerlo a este lado, porque él ya estaba al otro lado. Y el paciente, el día de hoy, trabaja, está bien, evidente, tiene secuelas estéticas, pero su forma de ser ha hecho que él pueda mejorar y sobrellevar lo que tiene. Además que es un hombre viejo también. Entonces él ha podido sobrellevar. Pero cuando una persona es más joven, como les decía, los trastornos psicológicos son muy importantes. Este paciente, doctor, el día de hoy trabaja, está bien, camina bien, pero estéticamente y funcionalmente tiene algunas deficiencias. Muchas gracias, doctor Gonzalo Sillerico. En verdad, esto último yo le pregunté porque definitivamente la gente debe saber que en todas las áreas de la medicina los médicos hacemos extremo esfuerzo para resolver los problemas de las personas. Y la gente no sabe del intenso trabajo que esto supone, que a veces hay que hacer a la medianoche, en la madrugada, a cualquier hora cuando lo requiere el paciente. Usted ha sido muy modesto, definitivamente el esfuerzo que se hizo en el caso fue tremendo, pero no solamente suyo, sino de todo un equipo que apoyó aquello. Fíjense ustedes, podían tranquilamente tener 56 posibilidades de accidentes anestésicos que se superaron porque definitivamente al margen de la experticia Dios nos habrá dado una manito sin lugar a dudas. Lo comprometo, doctor Sillerico, para que en una siguiente oportunidad podamos conversar de otro tema tan trascendental como este. Muchas gracias por su compañía y su presencia. Doctor Mendoza, un gusto saludarlo. Primero, agradecer la invitación que usted me hace. Lo hago con mucho cariño porque mi carrera es muy noble. Sin duda. Y al respecto, doctor, yo tengo que seguir trabajando porque he estudiado eso. Y ninguno de nosotros los médicos tiene mala fe. Pero lo que decía usted, en 56 cirugías en un solo paciente puede haber complicaciones. Desde luego que sí. En una las hay complicaciones. Exacto. Entonces, doctor, como le digo, una vez más agradecido por la invitación y estaré siempre dispuesto a venir aquí en cualquier momento. Gracias, doctor. No, a usted. Amigos, el tiempo ha pasado raudamente. Les queremos agradecer por su atención. También deseamos que tengan un lindo fin de semana en compañía de la familia. Que Dios los bendiga y nos comprometemos a volver renovados en una semana. Muy buenos días.